por la participación y asistencia del día de hoy. Así que vamos a dar inicio con Carolina, ¿me parece? Perfecto, bueno, hola a todos, gracias por la invitación a presentarles. Yo le comentaba a Daniel, les comento a todos, estoy con mala señal de internet, así que les pido paciencia si de repente se queda un poquito pegado. Ojalá que no pase, digamos, estoy cruzando los dedos. Voy a compartirles ahora pantalla. Un segundo. Aquí. Aquí. ¿Ahí ven mi presentación a pantalla completa? Perfecto. Súper. Ok, ¿y ven una barra que les tapa algo o ven bien? No, se ve súper bien. Súper, ya. Ok, entonces, bueno, lo que me pidió el Binforum y Daniel que les contara tiene que ver con lo que se está haciendo respecto de BIM en el Estado a través de la iniciativa que yo dirijo, que es Plan BIM. Entonces, lo que traje hoy día para contarles es un poco esto. Primero, un poco qué es Plan BIM, y luego, y cuál estrategia estamos tomando desde el Estado, y luego algunos puntos específicos de esa estrategia y cómo han avanzado y qué acciones se están desarrollando, y cómo esto los puede ayudar a ustedes como empresas a este camino, como decía Daniel, este largo camino del avance en el BIM, y para que sea lo más corto y lo más fluido posible. Entonces, primero respecto de qué es Plan BIM y cuál es la estrategia que estamos siguiendo. El foco desde el Estado es el aumento de productividad y sustentabilidad de la industria. Para eso se está impulsando BIM. No se está impulsando para que tengamos más computadores ni más tecnología, sino que efectivamente para que logremos ser más productivos en cada uno en su ámbito. El Estado en lo que hace, en los proyectos públicos, las empresas en el desarrollo de sus proyectos, que pueden ser público o privado, etc. Para eso, desde Plan BIM, nosotros trabajamos principalmente con el Estado, trabajamos con las instituciones del Estado como el MOP, el MIMBU, el Poder Judicial, la FACH, etcétera, para ayudarlos a ser mejores clientes de información, de desarrollo de proyectos, para mejorar la manera en que manejan la información, en que la piden, la administran, etcétera, en el desarrollo de proyectos en sus distintas etapas. Para que eso funcione, también trabajamos con el sector privado y con la academia. Para ayudar al sector privado hacemos mucha difusión, tenemos una serie de también materiales, documentos para ayudar a las empresas como ustedes a incorporar BIM en sus procesos y a responder a las licitaciones públicas que piden BIM, pero también para usarlo en proyectos privados. Y también trabajamos con la academia para ayudar a la academia a incorporar más BIM en los cursos, tanto en pregrado como en posgrado, y al sector en general a capacitarse. Entonces, después les voy a contar algunas acciones que tienen que ver con estos puntos que les he mencionado. El Plan BIM se inicia el 2016 y tenemos dos metas. Una es la meta de este año, que BIM se esté empezando a pedir en proyectos públicos. Les voy a contar un poco cómo estamos logrando esa meta este año. Y luego hay una segunda meta que es al 2025, que también les voy a contar un poquito más, que es la incorporación de BIM en proyectos privados también, a partir de la incorporación de BIM en la plataforma DOM en línea, que si no saben de ella, o quizás salió en las conversaciones que han tenido, pero si no, también les voy a contar en unos slides más de qué se trata. ¿De dónde sale o dónde está Plan BIM? Plan BIM es una iniciativa de Corfo, o sea, del Ministerio de Economía, pero que además está apoyada por otras instituciones, por lo tanto son 18 instituciones las que están detrás de Plan BIM, tanto públicas como privadas, como esto parte del 2016, instituciones que aquí en PAN han ido sumando una serie de otras instituciones, y como les decía, hoy día son 18 instituciones públicas y privadas. Carolina, disculpa, se está ¿Sí? cortando un poco. Voy a ir apagando las cámaras de algunos asistentes para no ocupar tanto ancho de banda. Sí, y yo voy a apagar mi cámara también para que vean la pantalla, que es lo importante. Así que voy para que ahí, a ver si con eso mejoramos. Perfecto. Gracias.
Entonces, el foco nuestro, como les decía, está en impulsar BIM para lograr aumento de productividad, y para eso tenemos 5 líneas de acción. Pero el foco está puesto principalmente en estas dos, en cómo estandarizamos la información que se intercambia en proyectos a través de BIM, porque si no estandarizamos información, podríamos usar BIM y ser igual ineficientes o igual no lograr comunicarnos entre los actores de un proyecto. Entonces, la estandarización es un foco muy importante. Y el segundo foco muy importante es el capital humano. Lo digo segundo porque lo estoy diciendo después, no es porque sea segundo en importancia, son los dos igual de importantes, porque sin personas preparadas, tanto en el mundo público, privado y la academia, no vamos a lograr este cambio de paradigma que me imagino que todos ustedes en las clases que han tenido se han dado cuenta, digamos, no es hacer lo mismo con un computador distinto o con un software distinto, es cambiar un poco el switch, y por lo tanto necesitamos personas en todos los niveles, profesional, técnico, en las obras, etcétera, entendiendo y aplicando BIM. ¿Y cuáles son los puntos clave? Y aquí los menciono porque son los puntos clave tanto para un programa de gobierno que quiere implementar BIM, como para una empresa. Al final, esto aplica, nosotros hemos visto, en todos los niveles. Primero, para que un cambio como ese funcione, necesitamos respaldo de nuestras autoridades. En nuestro caso, son los ministros. En el caso de las empresas, son los gerentes, los directores, porque si los que toman las decisiones no están convencidos, no le ven el valor estratégico a BIM, es muy difícil que funcione. Se necesita, le llamamos nosotros equipo dedicado, obviamente nosotros desde el Plan BIM tenemos un equipo 100% dedicado a esta transformación, pero también creemos que en las organizaciones que se transforman, de alguna manera tiene que haber gente que se dedica al tema. Puede ser una persona, puede ser una persona que le dedica medio tiempo, pero tiene que haber alguien uno o más, que parte de sus responsabilidades sea que el BIM funcione, porque si no es muy difícil. Siempre la urgencia del proyecto, de la entrega del cliente, nos va a quitar el foco del BIM. Y el BIM es una transformación, como ya lo han visto en sus clases, que toma tiempo, que toma dedicación, y por lo tanto, si no es el problema específico de alguien en particular, siempre se sale un poco de foco. Entonces, es importante tener gente que su tarea puede ser no la única, pero una tarea importante y declarada es incorporar BIM en los procesos. Luego también es adoptar, aquí de nuevo este es el tip como a nivel de gobierno, pero aplica a una empresa de la misma manera. Hay que adoptar la experiencia de otros. Nadie va a inventar la rueda a estas alturas con el BIM, y por lo tanto hay que ir aprendiendo de lo que han hecho nuestros pares, y irlo tomando. No es llegar y copiar, porque lo que funciona para otros funciona bajo cierta estructura, cultura, etc. Por lo tanto, hay que adaptarla también, pero es importante ir viendo qué está pasando a nivel de otras empresas, a nivel del gobierno, en otros países, y ver cómo tomamos esa experiencia y la usamos para nosotros avanzar más rápido en ese proceso. Y finalmente, trabajar colaborativamente. Obviamente me imagino que esto ha salido 1000 veces en sus clases, que el BIM sirve para trabajar colaborativamente. Cuando uno implementa BIM también tiene que ser colaborativo. Una implementación de BIM no funciona entre 4 paredes. Por ejemplo, desde el lado de Plan BIM, no funcionaría si solo nosotros desde Corfo estuviéramos inventando las reglas, dictando las reglas, entonces así, el estándar es este, etc. Porque tenemos que ver cómo la industria utiliza la información, y en base a eso generar el contenido. Entonces, la construcción de lo que nosotros estamos haciendo, del estándar, de las cosas que les voy a mostrar, ha sido también colaborativa. Entonces, me voy a saltar esta parte porque quiero ir al punto de qué es lo que hemos hecho respecto de estandarización, pero me voy a quedar solo con esa parte de este esquema. La estandarización, yo les decía, uno de los puntos clave desde Plan BIM, y es uno de los puntos clave del BIM, porque nos ayuda a alinear las expectativas y mejorar la comunicación de los participantes de un proceso. En este caso que está en pantalla, estamos hablando de cómo el solicitante, que sería el Estado, le pide a los proveedores, que serían las empresas privadas, los proyectos, y cómo generamos un lenguaje en el cual el Estado pide una cosa y el proveedor entiende, y lo pide de una manera clara, explícita, cosa de que las empresas que participan en la licitación lo entienden y pueden presentar ofertas
dimensionando correctamente lo que necesitan hacer, porque entienden detalladamente lo que el Estado les está pidiendo. Y así, el Estado recibe exactamente lo que necesita, y las empresas pueden evaluar correctamente los recursos de tiempo y de plata que necesitan para generar un proyecto, en su etapa de diseño, de construcción, de mantenimiento, cualquiera sea, pero necesitamos estandarizar esa comunicación. Y para eso surgió la necesidad de hacer un estándar. Acá. Hoy día en Chile existe un estándar, que es el estándar BIM para proyectos públicos, que se lanzó el año pasado, en junio del 2019, y cuyo foco es esa comunicación entre el mandante y el proveedor, entre el Estado y las empresas que participan en los proyectos. Y específicamente en qué información se necesita intercambiar y que esa información sea interoperable. Cuando hablamos de la información del BIM, no hablamos solamente de la información geométrica o gráfica, no hablamos solamente de la forma de los componentes, de si los qué sé yo, los ductos tienen, qué medidas tienen los ductos, qué diámetros tienen las cañerías, ese tipo de cosas que son información importante, que ustedes, como lo habrán visto, está dentro de los modelos, eh, esa información, pero también la información que está contenida en esos modelos, cuáles son los materiales, cuáles son los espesores, las resistencias al fuego, los comportamientos acústicos, la vida útil de los equipos, las fechas de mantenimiento, toda la información que sea necesaria para ir desarrollando el proyecto en la etapa que corresponda de una manera más eficiente. Entonces, el estándar se enfoca en qué información se tiene que pedir en un proyecto y qué información, entonces, cómo pedirla, cómo el Estado tiene que pedir esa información y, por lo tanto, cómo las empresas responden a ese requerimiento de una manera clara. Se enfoca en que si el Estado quiere usar un modelo BIM para cubicar, bueno, entonces tiene que decirlo explícitamente y tiene que decir qué información necesita, de qué componentes, cuáles son los componentes que va a cubicar, etcétera. Cosa que la empresa diga, ok, entonces me enfoco en poner esta información en el modelo, porque como habrán visto, en los modelos se puede poner información infinita, pero eso no es eficiente. Por lo tanto, hay que ser muy claro en BIM en qué información necesitamos y cómo la estamos pidiendo, cuándo la estamos pidiendo, etc. Y para eso entonces les decía yo que el año pasado se lanzó este estándar BIM para proyectos públicos, que está en nuestra página web, que es www.planbim.cl. Y ese estándar, estos números son como hace un par de meses, pero ese estándar ya ha tenido hartas descargas, ha tenido harta visualización, y es el estándar que se está hoy día aplicando en los proyectos públicos que están saliendo con los requerimientos estandarizados y ordenados desde MOP, desde MIMBU, desde Poder Judicial. Ese estándar no es un estándar que hayamos inventado nosotros, aquí entra el tema colaborativo, se hizo un benchmark de estándares internacionales, el estándar está basado en la norma ISO 19650, que es la norma que se está usando internacionalmente para organizar la información en BIM, por lo tanto no es algo que Chile inventó una manera y si ustedes después quieren ir a trabajar a otro lugar van a tener que aprender todo de nuevo. La idea de que los estándares, todos los estándares estén basados en la ISO, los estándares de distintos países estén basados en la ISO internacional, es para que justamente todos los países finalmente estemos hablando el mismo idioma cuando hablamos de BIM. Entonces, la ISO, no sé si ahí habrá salido en sus clases, es un marco general de directrices de cómo gestionar, guardar la información de los proyectos en los modelos. Y lo que hace el estándar es hacer una bajada mucho más detallada de esa información y obviamente también bajada a la manera de hacer chilena. Digamos. La ISO es general y el estándar le da un detalle más particular. En base a ese estándar, hoy día las distintas instituciones públicas con las que hemos trabajado tienen términos de referencia estandarizados. Hoy día hay licitaciones que están saliendo, llamados que están saliendo de MOB, MIMBU y el Poder Judicial, de todos estos proyectos que están aquí, de todas estas tipologías que están basados en el estándar, hospitales, centros de salud, puentes, aeropuertos, viviendas del MIMBU, etc.
Bueno, y también hay una serie, hemos ido, además del estándar, desarrollando una serie de documentos que ustedes pueden usar. Todo esto está, de nuevo, en la página web, descargable, obviamente todo gratuito. Guías y fichas que dan un mayor detalle respecto de cómo usar BIM. Por ejemplo, en puentes, o en hospitales, o hicimos una específicamente pensando en reforzamiento estructural, pensando en los ingenieros calculistas. Y también hay una serie esas son las fichas, hay unas fichas cortas que explican en detalle esos puntos, y también hay unas guías de cómo generar o cómo construir modelos volumétricos, modelos de sitio, modelos de arquitectura, y vamos a ir desarrollando más de estas guías. Siempre pensando en cómo las empresas generan estos modelos que sean interoperables, estándares, etc. Además, tenemos una matriz de implementación de BIM, es una matriz que les permite a las organizaciones que la utilizan ir midiendo cómo va su avance con BIM, porque nosotros podemos trabajar con las instituciones públicas, pero no podemos sentarnos, nos encantaría, digamos, poder tener un equipo tan grande que nos permitiera sentarnos con cada una de las empresas que está interesada en implementar BIM y ayudarlos, apoyarlos, cómo su cambio de proceso, etc. Pero obviamente no nos da el tiempo, y por lo tanto lo que hicimos fue generar esta herramienta que les permita a las empresas responder una serie de preguntas y a partir de eso tener un diagnóstico que les dice, ok, usted en su camino de implementación está en este punto y si quiere seguir avanzando, si quiere profundizar, puede desarrollar esta serie de acciones. Entonces, obviamente no es lo mismo que sentarse con alguien que te lo explica punto por punto, pero vemos que es un punto de partida para las empresas que estén inquietas por seguir avanzando con el BIM. Así que esto se los recomiendo también está en la página web y también es gratis para irlo contestando y tener este diagnóstico. Estas son como algunas de las acciones que tenemos, no todas, pero algunas de las acciones enfocadas a impulsar la estandarización del BIM en Chile. ¿Cómo vamos respecto de eso con el cumplimiento de las metas? Ya les decía yo que tenemos una meta este año de que BIM se esté incorporando en proyectos públicos. No son todos, nunca fueron todos, porque eso es un camino largo, pero sí era en los proyectos, o sea, lo que se fijó en un principio, en los proyectos como que pueden mover la aguja de la industria y también del Estado, porque como sabrán, mover al Estado es mover como un elefante. Entonces, ¿qué proyectos tenemos hoy día que están saliendo en este contexto de la meta? Primero, bueno, está el proyecto Ciudad Parque Bicentenario del Ministerio de Vivienda, que son 551 viviendas que se van a hacer en donde antes era Cerrillo, y en ese proyecto se pidió, esto lo vamos trabajando bien cuidadosamente con las instituciones, y en este caso, por ejemplo, el mismo nos dijo, está apostando muy fuerte al BIM, pero también quiere ser cauteloso, no quiere dejar a nadie fuera, entonces hemos hecho encuestas con ellos para ver si las empresas que trabajan en sus proyectos usan BIM, y hemos tenido muy buena sorpresa ahí de que gran parte de las empresas que trabajan regularmente en proyectos de MIMBU están incorporando BIM o tienen planificado incorporarlo, y por lo tanto ahí se pidió de todas maneras de manera voluntaria. Dijeron, no lo pidamos obligatorio, pidámoslo voluntario, y de las propuestas que llegaron, este proyecto todavía no está adjudicado, así que tampoco puedo hablar mucho más de esto, pero de los proyectos que llegaron, el 95%, o sea, todos menos uno, creo, llegaron con BIM, a pesar de que era voluntario. Y no solo llegaron con BIM, llegaron en general con la información ordenada, no me refiero solo, hicieron unos modelos 3D, venían modelos con información ordenados, donde el BIM está haciendo un aporte para que la institución pueda revisar más eficientemente esos proyectos. Y además, bueno, está el otro proyecto que también es en Cerrillos del MIMBU, que es la Villa Panamericana, que son 1.137 viviendas, y esos proyectos llegan ahora, esas propuestas llegan ahora en diciembre, así que eso no sabemos todavía qué porcentaje va a llegar con BIM, pero viéndolo, el otro proyecto creemos que van a llegar a... ¿Cuál es el impacto de esto respecto de los proyectos en general, o los llamados en general del MIMBU? Este requerimiento de BIM en estos dos proyectos impacta en que, en la proporción, porque ustedes lo sepan, uno dice, bueno, son dos proyectos nomás. Sí, pero son dos proyectos que son el 18% de los proyectos en terreno Serviu
del MIMBU. O sea, estamos logrando ya que un 18% de los proyectos sobre los cuales el MIMBU tiene mayor como control en cómo pedirlo, etcétera, estén ya saliendo con BIM, y por lo tanto nosotros estamos súper contentos con eso, el MIMBU está súper contento con eso, y seguimos avanzando con ellos para que esto vaya creciendo. Estos son proyectos de S19, para los que han trabajado alguna vez en MIMBU, se manejan con esos nombres, y también estamos trabajando para que el requerimiento de BIM entre en los otros llamados que hace el MIMBU, los de ventanilla abierta, del DC49, del DC27, en espacios públicos también, así que esto solo va a ir creciendo de aquí hacia adelante. En el caso de MOB, les traje aquí algunos números de arquitectura, que es una de las áreas del MOB con la cual hemos trabajado, y solo como referencia, como el BIM igual se estaba pidiendo incluso antes de la existencia de Plan BIM en el MOB, hemos hecho un levantamiento de los porcentajes de proyectos que usaban o que pedían BIM del MOB antes de la existencia o de las metas de Plan BIM, y era un 7%, entre 2013 y 2015, un 7% de los proyectos analizados en base a inversión, no en número, o sea, un 7% de la inversión directa de arquitectura se estaba pidiendo con BIM entre el 2013 y el 2015. Entre el 2016 y el 2020, o sea, pensemos que la meta es recién este año, pero obviamente hemos trabajado con ellos para que esto vaya aumentando paulatinamente, y entre el 16 y el 2020 ya pasamos de un 7% a un 19% de la inversión que se está pidiendo con BIM desde arquitectura del MOB. Y si ya lo vemos como año a año, aquí en este gráfico se puede ver el número analizado desde dos puntos de vista. Si vemos en cuanto a inversión o en cuanto a número. Los números están en rojo, voy a ir al número primero. El 2018, un 5% de los proyectos en etapa de diseño de arquitectura se estaban pidiendo con BIM. Este año, en el año de la meta, ya un 38% de la cantidad de proyectos se está pidiendo con BIM. Si nos vamos a inversión, porque la estrategia ha sido siempre, bueno, partamos por pedir BIM en los proyectos más grandes, más emblemáticos, los que mueven la aguja, porque obviamente ustedes sabrán que el MOB hace un montón de proyectos chiquititos donde quizás el BIM no va a traer tanto beneficio, donde los montos son menores, donde el beneficio por lo tanto quizás no vale la pena, y por lo tanto siempre se ha privilegiado entrar en los proyectos grandes. Si lo vemos entonces en cuanto a inversión, un 53% de los proyectos en etapa de diseño de arquitectura se están pidiendo con BIM. Por lo tanto, para nosotros, estos números son claros respecto de que el cambio se está dando, y que de aquí hacia adelante, como esto solo va a crecer, vamos a llegar, quizás vamos a llegar en un minuto al 100%, quizás no, quizás siempre se va a evaluar que algunos proyectos queden fuera, pero hoy día el BIM ya es una realidad en el Estado. Nos gustaría que sea mucho más, sí, y vamos a seguir trabajando en eso, pero hoy día estos números son claros en decir que el BIM es una realidad ya en el Estado, y que nadie está echándolo hacia atrás ni diciendo que no sé si el BIM va a servir, no sé si hacerlo. Obviamente de aquí hacia adelante tenemos un montón de trabajo de ir midiendo también. Estamos recién hoy día, como recién los proyectos están partiendo sus requerimientos de BIM, todavía no tenemos números para decirles, miren, y esto ha afectado, esto ha beneficiado el uso de BIM en esos proyectos. Ese es un trabajo que estamos partiendo con BIM, con MOB, de aquí hacia adelante, y esperamos ya irlo rindiendo el próximo año o a medida que vayamos teniendo esos números. Tenemos una segunda meta al 2025, que es la integración de BIM en DOM en línea. DOM en línea es esta plataforma que está desarrollando el Ministerio de Vivienda para pedir permisos de edificación a través de Internet, a través de hacerlo completamente en línea, con el fin de hacerlo todo mucho más eficiente, expedito, transparente, etc. Y la incorporación de BIM, la idea es que vaya en ese sentido. Entonces, solo algunos números que justifican esto. La revisión de una solicitud de permiso debiera tomar 30 días. Lo que MIMBU mismo declara es que puede llegar a tardar hasta 4 meses, o sea, se cuadruplica. Y que además que un 90% de los proyectos reciben observaciones, o sea, salen tarde y casi todos los proyectos tienen que volver a ingresarse. Entonces, obviamente, y eso me imagino que muchos de ustedes lo pueden haber vivido, impacta fuertemente la productividad de la industria, porque todo más se enlentece, etc. Entonces, DOM en línea ya está buscando ayudar a hacer ese proceso más eficiente. Y además, lo que estamos buscando al 2025 es la incorporación de BIM.
Y para eso nosotros estamos trabajando con el MIMBU, con el DOM en línea, para incorporar BIM. ¿Qué va a permitir eso? Que además de hacer todo en línea de una manera más eficiente, que a través de BIM se pueda comprobar de manera automática si los proyectos cumplen las principales normas que les aplican. Y con eso vamos a lograr que el proceso sea aún más rápido y aún más transparente. Eso es un proyecto que eso es un trabajo que estamos recién partiendo, y que no es que al 2025 recién va a haber el primer proyecto, vamos a ir avanzando paulatinamente para que esto vaya, vamos a ir haciendo pilotos, para que ir probando cómo vamos incorporando esto. Y lo último que les quiero mostrar rápidamente, para que alcancemos a tener espacio para preguntas, es las acciones de capital humano. Me voy a saltar esto y me voy a ir como solamente a algunos de los resultados. Nosotros hemos trabajado un montón con las escuelas universitarias y centros de formación técnica para ayudarlos a incorporar BIM. Y con eso hemos ido también al mismo tiempo midiendo cuál es el impacto de eso, o cómo va aumentando la incorporación de BIM en las carreras ligadas a la construcción. Y vemos que en el mundo de las universidades, o sea, en las universidades, subió de un 44% de carreras que declaraban incorporar BIM a un 85% en 2020. Y en el caso de los institutos, donde el número era aún más bajo, en el 2016 solo un 15% incorporaba BIM, hoy día un 79% de los institutos y los centros de formación técnica incorporan BIM. Todavía de nuevo nos queda mucho trabajo, no hay que ser como autocomplaciente, nos queda mucho trabajo, nos quedan más instituciones y nos quedan también ver la calidad o cómo se está incorporando BIM, porque incorporar BIM no es solo hablar del software, también, o sea, lo más importante es incorporar la metodología, pero ya estamos avanzando, o sea, eso es parte del doble clic que hay que hacer después, de cómo se está enseñando, qué se está enseñando, pero ya estamos avanzando porque las universidades y los centros de formación han visto que tienen que incorporar BIM. Aparte tenemos un proyecto de incorporación de BIM en liceos técnicos, que lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación. En ese proyecto hay una serie de otras instituciones involucradas, de hecho está la Cámara involucrada, la CDT, el BIM Forum. Nada de lo que nosotros hacemos, ni el estándar, que ya no tengo más tiempo para decirles mucho más, pero en todo eso, de hecho el BIM Forum ha sido clave en trabajar, el BIM Forum y la Cámara han sido parte del desarrollo del estándar, del EMAS-BIM, de las distintas acciones que llevamos a cabo. Nada de lo que hacemos es como lo hizo Plan BIM solo, o sea, Plan BIM lo lidera, lo articula, pero Plan BIM siempre está convocando a las instituciones o las organizaciones de la industria para que lo que hace le haga sentido a la industria. Y además tenemos un programa de becas que ya ha dado desde Corfo, que ha dado 1.500, un poco más de 1.500 becas de capacitación en BIM. Como eso no es suficiente para cubrir las brechas de capacitación, hoy día tenemos un programa de e-learning que tiene 12.000 cupos, va a estar abierto un año, partimos en septiembre, vamos a terminar en agosto o en septiembre del próximo año, del 2021. Es 100% gratis, 100%, no hay copago, no hay nada, y justamente hoy día las postulaciones a ese curso están abiertas, porque son versiones mensuales, y las postulaciones para la versión de enero hoy día están abiertas, pero, si no me equivoco, están abiertas hasta el 15 de la próxima semana. Así que si están interesados en seguir profundizando lo que estuvieron aprendiendo, lo que han estado aprendiendo estas semanas, estos meses, yo les recomiendo mucho ese curso, está full basado en el estándar, les va a ayudar mucho a entender, no tiene nada de software, es solo temas conceptuales y metodológicos que son como la base del BIM, así que full recomendado, pueden postular en www.capacitacionplanbim.cl. Perdón, y esto sí que es lo último, existe una red BIM de gobiernos latinoamericanos que nosotros fomentamos que se formara. En esa red participan gobiernos de 8 países de Latinoamérica. Hoy día nosotros tenemos de nuevo la presidencia, la red, de hecho la elección fue hace como una semana atrás, ya tuvimos la presidencia el 2020 y nos eligieron de nuevo como presidente del 2021, así que estamos muy contentos con eso. Y esa red tiene financiamiento del BID, y con esa red estamos también ayudando ya no solo que el BIM funcione o avance en Chile, sino que nos interesa que esto siga avanzando también a nivel latinoamericano y que el avance sea de una manera consciente, estandarizada, etcétera, a nivel también regional. Y con eso sí que termino y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carolina. Dejamos abiertos los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. No sean tímidos. Bueno, este grupo se caracteriza, Carolina, por ser un poquito tímido. A veces nos cuesta que hagan preguntas, pero aprovechen. Este es un gran momento, créanme, que la charla que acaba de decir Carolina, yo la he visto, la ha realizado en la cámara y la gente no tiene mucho tiempo de poder preguntar y poder aclarar dudas, así que este es el momento. Yo sí tengo una pregunta, Carolina, es comentar un poco más de las capacitaciones gratuitas, porque sí algunos ya me han preguntado. Ya comentaste un poco el tema en qué consiste, pero cuéntanos cómo ha sido la experiencia hasta el momento. La gente se ha estado inscrito, termina los cursos, son muy largos. Si nos puedes comentar al respecto de esos cursos. Sí, la verdad es que ha habido harto interés, harto interés. Como les decía, hacemos versiones con 1000 cupos una vez al mes, por eso son 12.000 cupos. Y ahí vamos, la versión, bueno, se hizo la versión de octubre, de noviembre, y ahora estamos ahora estamos en la tercera versión o en la cuarta, ya me enredé porque hubo un minuto en que las traslapamos. Estamos en la tercera o en la cuarta. Y la verdad es que siempre, bueno, se llenan los cupos muy rápido, o sea, hay 1000 cupos, pero nosotros se inscriben, en el rato se inscriben 1500 personas, de repente ya lo cortamos porque no queremos tampoco hacer ilusión a demasiada gente que termina quedando fuera. Y bueno, el curso para nosotros también ha sido un aprendizaje. El curso, quizás lo han visto en redes, mucha gente cuando termina publica su diploma, están todos muy contentos, pero también, y lo tengo que decir porque esto fue a propósito, no sin querer, el curso no es fácil. El curso, intencionadamente, porque mucha gente quizás dice, bueno, es un curso online, son esas cosas como que uno se mete y hace y listo, y le sale un diploma. Nuestra idea no era que la gente saque un diploma, nuestra idea es que la gente aprende, le quede súper No, claro, los vamos a temas apagar, conceptuales es un poco difícil. sí, vamos a apagar las cámaras un ¿Se poquito porque ¿Te corta? sí, se corta. Ya, perdón. Ahí No te corté mi preocupes. cámara también, si soy yo el problema. Les decía, en todo caso, que la gente nos ha dicho que la gente lo termina. Hay mucha gente que como el curso es gratis, hay mucha gente que lo toma y no lo termina, pero no tengo en este minuto las cifras, pero obviamente lo termina mucha gente, se lo echa alguna gente también, la gente que lo termina y lo pasa, queda muy contenta. Nos han llegado muchos comentarios de gente que está muy contenta, que dice que aprendió mucho, así que por eso yo lo recomiendo. El curso dura más o menos, es difícil calcular, pero la gente nos ha dicho que se demora más o menos unas 12 horas en hacerlo. Pero como es denso, lo van haciendo de a poquito, digamos. Van haciendo un módulo, después descansan, dan la prueba. Tiene 5 módulos, tiene una prueba al final de cada módulo y tiene un examen al final. Y bueno, los que aprueban les sale ahí un diploma y, y es completamente asincrónico, o sea, lo pueden hacer en el horario que quieran, lo pueden hacer en pijama si quieren. El tema es que tienen un mes, desde el primero hasta el último día del mes en el cual lo tomen. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta. Adelante, Cristian. Es con respecto a lo que quieren implementar en la OMA en línea y de la revisión como más automática de que se cumplan las normas urbanísticas. ¿Eso se ha implementado en algún otro país? ¿O... Sí, hay una experiencia, o sea, hay varias experiencias, pero la más completa es lo que hace Singapur, que lo tiene hace, no sé, por lo menos unos 6 años, diría que un poco más, implementado, y que es justamente eso. De hecho, nosotros estamos siguiendo conceptualmente el mismo ejemplo, que tienen una plataforma online donde la gente carga sus modelos y se hace una revisión automatizada. Nosotros tenemos un video que explica, no tenía tiempo ahora de mostrarlo, pero tenemos un video en nuestro canal de YouTube que explica un poco cómo va a ser, pero básicamente la idea
de cómo va a funcionar esto es que, los arquitectos van a cargar los desarrolladores van a cargar el modelo, y esto les va a arrojar una primera evaluación automática de las normas básicas, como distanciamiento, uso de suelo, constructibilidad, rasante. Y luego, si es que eso se pasa, si es que ese reporte sale positivo, entonces la gente puede pasar como el proceso normal del permiso. La idea es que, si es que la idea es que esto sirva como una herramienta para los que desarrollen proyectos, y que en vez de ingresar el proyecto y que un mes después, o 2, o 3, o 4, te lleguen las observaciones que te dicen, oye, ¿sabes qué? No se está cumpliendo tal norma, esto lo puedas tener automáticamente. Y esa herramienta, digamos, online va a ser gratuito, lo van a poder usar todas las veces que quieran. Entonces, la idea es que con eso se ahorre mucho tiempo de estar esperando unas observaciones que pueden salir negativas. No, buenísimo. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, agradecemos a Carolina por su presentación, su exposición, y también por aclararnos las dudas que tuvimos. Muchas gracias, Carolina, y vamos a dar paso al segundo bloque del día de hoy. ¿Me escuchan, no? Creo que ya les estoy compartiendo pantalla. Creo que sí. 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 Súper. Bueno, claro. Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar. Gracias a la invitación a Daniel. Bueno, es un honor compartir micrófono virtual con Carolina. Yo soy de la región, estoy en Villa Alemana en este minuto, así que estamos un poquito más cerca, aunque estamos lejos con el resto de personas. Nosotros, bueno, yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Católica de Valparaíso. Es muy probable que varios nombres de ustedes me suenan harto. Yo hace un tiempo atrás hice una exposición también en la Cámara en Valparaíso, y creo que a algunos lo he molestado con alguna de mis investigaciones. ¿Ya? Veo un par de nombres por ahí. Bueno, súper rápido. Mi nombre es Rodrigo Herrera. Somos varios Rodrigo Herrera en el mundo BIM. Son como 3, creo. Y todos chilenos. Pero yo considérenme como el Rodrigo Herrera de Valparaíso, si quieren. Ya, Al menos en BIMforum tenemos 2 Rodrigo Herrera. ¿Incluyéndome o otro más? No, estás tú y del Microgeo. De Microgeo, sí, pero creo que hay un tercero. Todos chilenos, pero a mí, el Rodrigo Herrera de Valparaíso, estamos listos. Bueno, yo les voy a hacer una presentación bien cortita, en realidad, bastante alineada con lo que ya expuso Carolina, y les voy a agregar un nuevo ingrediente a lo que es BIM. ¿Ya? Les voy a presentar un poco un trabajo mío de 5 años, en donde intenté integrar, bueno, hay harta gente que está haciendo este trabajo de integrar tanto la metodología BIM, que como lo presentó muy bien Carolina, con una metodología de gestión que quizá ustedes conocen menos, es menos popular, lo más probablemente, que es la filosofía o metodología Lean. Existen muchos estudios que ya dicen que esto es un matrimonio completamente consagrado entre BIM y Lean. Quizá ustedes no conocen Lean, pero si le hablo del sistema de producción Toyota, por ahí puede ser que le haga un poco más sentido. Se han hecho muchos estudios acerca del sistema de producción Toyota y cómo esto se ha ido aplicando a diversas industrias, no solamente a la industria automotriz, sino que también a la industria de la construcción y a la industria educacional, salud, etcétera, un montón de otras industrias. Entonces, desde ya, yo creo que es un poquito más de 15 años, se está trabajando en estos 2 elementos en conjunto. Bien, para partir, esto sin ánimo de hacerle la pata a Plan BIM, pero en realidad existen muchas definiciones de uso BIM. ¿Ya? Cualquiera de sus organizaciones pueden decir, nosotros aplicamos BIM, pero ¿qué uso de BIM? No tenemos... hay un
una cierta granularidad entre qué es lo que ustedes están aplicando de BIM. Y para eso hay mucha gente que ha definido varios usos de BIM. Nosotros, el 2017, hicimos una revisión de todas estas guías que definían los usos BIM y nos encontramos que una de las mejores era la de la Universidad de Pensilvania, la guía de planificación y ejecución de usos BIM, creo que así se llama, de Penn State University. Y nosotros tomamos esos usos BIM que los divide en las grandes fases del proyecto, que era la planificación, el diseño, la construcción y la operación. Nosotros solamente tomamos la primera parte en este estudio, la de planificación y diseño, y dijimos, bueno, estos son los usos BIM. Son un poco más que los que yo tengo acá. Si ustedes van al estándar nacional BIM, los buscan ahí los 25 usos BIM, obviamente aquí faltan todos los de que son propiamente de construcción, todos los que son de operación, pero hay algunos más. Nosotros hicimos algunas uniones, por ejemplo, análisis de ingeniería, lo agrupamos todos, ¿ya? Siendo que en el estándar y el mismo Penn State está subdividido por especialidades, análisis estructural, análisis energético, etcétera. ¿Ya? Nosotros hicimos este cambio porque quisimos evaluar cada uno de estos usos BIM, pero no, en un ejercicio no binario, ¿ya? No lo ocupa o no lo ocupa, ¿ya? Que eso podría ser un análisis un poquito menos detallado. Quisimos ver el nivel de automatización con que se desarrolla cada uno de estos usos BIM, de estos 10 que nosotros definimos acá, adaptados obviamente de lo que está en Penn State. Bueno, entonces definimos para cada uno de estos usos BIM una escala muy simple, una escala de 5 niveles. Aquí está una descripción general, pero en realidad nosotros creamos una especie de rúbrica para cada uno de uso BIM, de qué es lo que significa un nivel 1 hasta un nivel 5. Y bueno, del nivel 1 podríamos haber dicho incluso nivel 0, no uso, hasta un nivel 5 que ya tenía que ver con herramientas totalmente integradas y totalmente automatizadas dentro del proceso. O sea, uno puede automatizar mucho del trabajo dentro del uso BIM. Por ejemplo, lo que hablaban recién Crista con Carolina, lo de la validación de normativa. Uno ese trabajo lo puede hacer ocupando la información desde BIM, manual, ¿ya? Pero también la puede hacer automatizada, con una validación de código mucho más avanzado, integrado con otro software de análisis, etc. Entonces, definimos esta escala de 1 así. ¿Y qué hicimos? Muy simple. Fuimos a evaluar proyectos reales, ¿ya? Fuimos a evaluar proyectos reales en 3 países. Evaluamos en Colombia, en Chile y en España. Bueno, obviamente Chile porque yo estaba acá, y hicimos este estudio con otras universidades colombianas y españolas, y llegamos a evaluar 64 proyectos. La mayoría, 2/3 prácticamente de esos 64 proyectos, era edificación, otro infraestructura. La mayoría de esos proyectos de infraestructura son proyectos públicos, los que nosotros evaluamos, en donde para entrar al estudio, lo único que le preguntábamos a esas personas era: ¿usted ocupa BIM? ¿Usted considera que usted ocupa BIM? ¿O usted no considera que ocupa BIM? ¿Qué nos encontramos nosotros con esto? Les voy a explicar un poco este gráfico si es que no lo entienden, porque a veces es un poco enredado de visualizar. Nosotros definimos los 10 usos BIM que están aquí, ¿ya? Están en el eje X, digamos, desde el uso 1, que es la estimación de costos y cantidades, hasta el uso 10, que es la coordinación de especialidades o coordinación de 3D. Y acá, en el eje vertical, tenemos la escala esta que nosotros creamos de 1 a 5. Y estos gráficos muestran, estos box plot, muestran en términos muy básicos. Voy a ejemplificarlo con el uso 9 para que quede clarito. El mínimo, es decir, el proyecto que tenía el peor desempeño, o sea, el no uso de BIM, y el bigote por arriba, que se le llama esta caja con bigote, el bigote por arriba vendría siendo el máximo, el que tuvo el mejor desempeño, y después el percentil 25, el percentil 50, una cosa estadística bien latera. Pero en términos prácticos, que la caja esté más hacia arriba significa que ese uso se está desarrollando mucho más en los proyectos que nosotros evaluamos. ¿Qué resultados tuvimos con esto? ¿Cuál fue la sorpresa que nos encontramos? Un gran porcentaje de los proyectos que decían decir yo hago BIM en mi proyecto, en realidad cuando nos decían eso
se referían al uso 10. Uso 10 era para nosotros la coordinación de especialidades. ¿Ya? Coordinación de especialidades era lo que más hacía, ¿ya? Un uso brutal, prácticamente casi todos los proyectos. Después, en un segundo nivel, otro uso muy importante son las revisiones de diseño, ¿ya? Que es este uso de aquí, el uso número 5. ¿Ya? Si ven, pueden ver, la cajita está más hacia arriba, más que hacia abajo. Los puntos, estos son puntos atípicos, los que aparecen acá. ¿Cuáles son los menos utilizados en estos proyectos que decían ser BIM? Planificación 4D. Planificación 4D, si se fijan, ni siquiera hay caja. ¿Qué quiere decir esto, que no haya caja? Bueno, que en realidad el máximo, hay cuatro puntos atípicos, o sea, apenas 4 proyectos ocupaban esto, y los otros 60 no aplicaban, no ocupaban el uso de planificación 4D. Y eso nos llamó mucho la atención, porque en términos comerciales casi, es una de las cosas que es bastante vistosa, ¿ya? La planificación 4D, pero nos dimos cuenta que en realidad no se ocupaba. Entonces, esto fue un primer balde de agua fría. Ahí, por si alguien me quiere preguntar la diferencia entre los países, la verdad es que no habían grandes diferencias significativas entre Colombia, España y Chile. Esto no quiere decir que estén en el mismo nivel de desarrollo de BIM, no, sino que en los proyectos que nosotros evaluamos no habían grandes diferencias entre ellos, ¿ya? Entre los que decían ya de BIM. Por otro lado, evaluamos lo mismo con respecto a estas prácticas de gestión Lean, ¿ya? Que nosotros le llamamos el sistema de producción Toyota, y las dividimos en varias. Aquí no voy a hacer el detalle, porque es un poquito latero, pero es cómo gestionar mejor a los distintos especialistas, cómo gestionar mejor a los interesados, cómo planificar y controlar el proyecto utilizando los elementos que tenemos, la información que tenemos a través de los modelos y los elementos anexos de los modelos. Cómo se realiza la resolución de problemas y toma de decisiones ocupando los modelos BIM. Entonces, aquí definimos un montón de prácticas que en realidad no voy a detallar, ¿ya? Pero algunos ejemplos: el involucramiento temprano de especialistas, el involucramiento temprano de constructores, la participación sistemática del cliente, la planificación sistemática, gradual, ¿ya? El levantamiento de problemas, la coordinación en una única plataforma, toma de decisiones colaborativas en reuniones de trabajo. Todo eso eran algunas de las prácticas propuestas por esta filosofía de Toyota para el diseño de proyectos de construcción. Bueno, también hicimos la misma escala de 1 a 5 y finalmente nos dimos cuenta que había unas cosas más utilizadas que otras, siendo lo menos utilizado posible era el involucramiento temprano de constructores, ¿ya? Unas barreras contractuales importantes con respecto a eso, que nosotros estamos bastante acostumbrados a sistemas de contratación del tipo: primero diseñamos, después licitamos y después construimos. Por lo tanto, en la etapa de las fases de diseño que nosotros evaluamos, no hay constructores, ¿ya? En la mayoría de las empresas, en los proyectos que evaluamos, no hay constructores en fases de diseño. Por lo tanto, el diseño se hace en BIM, con la metodología BIM, pero se hace el diseño más bien del producto, muy bien, de lo que se va a hacer, del edificio, de la carretera, del puente, pero se piensa poco en etapa temprana acerca del diseño del proceso constructivo, ¿ya? Lo que cuadra muy bien con la planificación 4D, que justamente era el uso BIM menos utilizado, porque no hay gran participación de constructores en esta fase de diseño. Entonces, esto, lo que les voy a mostrar, los va a asustar, es una lata. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Bueno, si hago más usos de BIM, una mayor proporción de usos de BIM, ¿me moveré hacia mejores prácticas de gestión, hacer una mejor gestión del proyecto? Y la verdad es que nos dimos cuenta de que sí era eso, ¿ya? Esto, una lata gráficamente. Simplemente les digo, ¿ya?, que una organización que se pega el salto y no solamente coordina especialidades, que es lo que hacen todas, sino que empieza a ocupar muchos más usos de BIM, una mayor proporción de usos BIM de los estudiados, de los que se plantean en el estándar,
es muy probablemente que esa organización, que ese proyecto esté obligada a hacer una mejor gestión. Y sin saberlo, esté aplicando las mejores prácticas de la filosofía japonesa del sistema de producción Toyota. Sin saberlo incluso, ¿ya? Por lo tanto, cuando empezamos a tomarnos en serio BIM y lo empezamos a ocupar para una mayor cantidad de usos, además, eso nos va a obligar como organización a también ponernos las pilas desde el punto de vista metodológico. Lo vamos a poder hacer mejor. ¿Qué cosas hicimos que fue muy interesante? Comparamos, y esto lo último ya que les quiero hablar para que después hagan sus preguntas y podamos conversar un poquito. Evaluamos dos proyectos. Uno, proyectos súper parecidos, proyectos de poquito más de 20 pisos cada uno, los dos en Santiago, y todo con el mismo sistema de contratación. Uno nos dijo, nosotros sí aplicamos BIM y muchos usos de BIM, no aplicamos ninguna herramienta Lean particular, sino que simplemente gestionamos a través de la metodología BIM. Y el otro proyecto, un proyecto tradicional, sin BIM, ¿ya? Sin Lean, sin nada, ¿ya? En términos metodológicos, sino simplemente como lo hemos hecho siempre. Bueno, dijimos, evaluemos si es que sí en realidad están ocupando BIM, y sí, el proyecto B, que es el naranja que tenemos ahí, sí está aplicando un montón de usos BIM, nos dimos cuenta de eso. Y el proyecto A, tal como nos dijo, sí, ellos no aplicaban nada, un poquito de una coordinación 3D simple al final, y nada más. Después evaluamos Lean y dijimos, oh, miren, qué sorpresa, el proyecto que estaba ocupando BIM y que no estaba aplicando nada de ninguna herramienta de gestión particular, Lean, alineada a la filosofía Lean, al mismo tiempo, sin saberlo, se veía obligada de gestionar el proyecto mucho mejor, ¿ya? O sea, al final el BIM tiraba una mejor gestión del proyecto, ¿ya? Un gran porcentaje de usos BIM. Y el proyecto A en realidad no estaba aplicando prácticamente ninguna práctica Lean. Ya, entonces, ¿qué nos dimos cuenta de esto? Y esto sí que resulta muy interesante. Evaluamos cómo interactuaban los distintos especialistas. PM es Project Manager, el coordinador de proyecto, el arquitecto, el SD, el diseñador estructural, el CR, el representante del cliente. Dos equipos súper parecidos en tamaño de gente. 10 personas por acá, 12 personas por acá. ¿Cuáles son las dos personas que se agregan en el proyecto que aplicaba BIM? El BIM Manager, por supuesto, y el representante de la constructora. Una de las cosas que ellos implementaron es que llamaron a la constructora a participar en las reuniones de diseño, para pensar en el proceso constructivo desde ya. Y fíjense que estos circulitos que cada uno muestra las personas y las líneas que muestran la interacción, esta es la interacción global entre las personas, es mucho más densa en el proyecto en que se ocupa BIM. Hay una mucho mayor interacción entre los distintos especialistas, versus que en el proyecto A está mucho más centralizado y tenemos casi un cuello de botella en el director de proyecto. Una de las cosas que primero nos dimos cuenta. Después hablamos siempre de BIM y hablamos de colaboración, ¿ya? De que esto es colaborativo, que a través del trabajo integrado de todos los especialistas vamos a crear un mejor producto. Bueno, le preguntamos cómo colaboraban esos especialistas. Y también es bien brutal el cambio, ¿ya? El proyecto sin BIM, que es el de la izquierda, ¿ya? Tenemos 4 personas que ni siquiera sienten que colaboran con nadie dentro de la organización, ¿ya? Un equipo muy pequeño de colaboración, ¿ya? Centralizado en el project manager, el arquitecto, el cliente y el diseñador estructural, versus que en el proyecto con BIM se integra mucho más a los distintos especialistas en la colaboración del proyecto, a través de reuniones sistemáticas, de toma de decisiones, de resolución de problemas, el uso en la nube, levantando los problemas y reuniones muy ejecutivas de 45 minutos para simplemente resolver problemas. Fue súper eficiente y todo el mundo estaba colaborando en el proyecto. Finalmente, y esta yo siempre la pongo por mi sesgo de ser profesor, y les pido las disculpas por eso, en la red de aprendizaje. Nosotros le preguntamos a la gente, a los distintos especialistas, si había aprendido algo del otro en el proceso, en este proyecto en particular. Y vemos un muy bajo nivel de aprendizaje en el proyecto A, muy particular. Podemos hasta contar el número de líneas que hay, o sea, muy simple. Versus que
en el proyecto B, la red de aprendizaje es mucho más, o sea, para mí es imposible contar el número de líneas partiendo de eso. Y fíjense que se da un poco vuelta la tortilla, porque en la colaboración el project manager, los cargos más bien administrativos toman una gran importancia, versus que con respecto al aprendizaje son los cargos más bien especialistas los que toman la importancia. El círculo más grande significa que ellos están tomando mucho mayor peso. Por lo tanto, el BIM manager, el diseñador estructural, el arquitecto, incluso el representante de la constructora, son las personas donde el resto del equipo aprende mucho más, ¿ya? Entonces, además de cuando, o sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Cuando nosotros aplicamos una alta proporción de usos BIM, no todos necesariamente, pero una alta proporción, salimos un poco, damos el siguiente paso más allá de la coordinación simplemente, vamos a tener un trabajo mucho más colaborativo, ya vamos a tener un mayor aprendizaje dentro de los distintos miembros del equipo y ya desde el punto de vista más cualitativo, este proyecto están construyéndose ambos, están construyendo ambos. Nos damos cuenta que en el proyecto B hay un proyecto en donde los diseñadores están mucho más confiados de lo que va a salir, versus que en el proyecto A hay incertidumbre acerca de la etapa constructiva, de que puede pasar cualquier cosa. No están tan seguros acerca de su proyecto. El proyecto B, el equipo de proyecto está claro de que todas las definiciones del proyecto, incluso están claros en dónde se podrían generar ciertos problemas del proyecto. Hay una revisión completa, integral, acerca de todo lo que puede pasar en la etapa constructiva, lo que obviamente va a generar menos retrabajo, menos requerimientos de información y con eso al final un mejor proyecto en términos económicos, en términos productivos. Entonces el desafío ahora es cómo hacemos el salto. Yo sé que varios de ustedes ya implementan BIM hace bastante tiempo, ¿ya? Pero ¿cómo pegamos el salto hacia los siguientes usos? ¿Ya? ¿Cuáles son los siguientes usos? Puede ser la herramienta que yo propuse aquí, ustedes me pueden llamar, yo esa cuestión no cobro nada, porque a mí me interesa hacer esta evaluación, a lo que me dedico, y podemos hacer la evaluación. Pueden ocupar la herramienta de implementación que no la conocía, que presentó Carolina ahora, para evaluar en qué parte del camino de la implementación está y cuáles son los siguientes pasos, que eso yo creo que es lo lógico que hay. Y lo último ya que quería presentar, Daniel, es que recordemos que BIM es un gran corazón de un concepto un poquito más amplio que es el diseño de construcción virtual, que es la construcción 4.0 y es el cambio radical de nuestra industria, ¿ya? Y aquí les quería mostrar un análisis, esto es muy reciente, lo hicimos hace un par de semanas, en donde vimos todas las tecnologías que se pueden aplicar a la construcción, que hoy en día están cada vez más con más potencia, el uso de drones, el uso de realidad virtual, el uso de sistemas automatizados, el uso de los mismos smartphones, los sensores de radiofrecuencia, la robótica, el Internet de las cosas, toda esta tecnología que viene ya en esta nueva revolución industrial, en la industria 4.0 y en nuestro caso la construcción 4.0, hay una cosa muy importante. Miren lo que está al medio, que va a ser el puente que va a conectar todas estas tecnologías. Va a ser BIM. Este es el corazón de toda la construcción 4.0. Va a ser el canal interconectador de todo, intercambiador o articulador de todas las tecnologías que se vienen hoy día y que cada vez más las podemos implementar. Y uno podría decir, esto en otros países, esto en Santiago. No, ya nosotros hemos ocupado fotogrametría, drones en Santiago, perdón, en Valparaíso, en los cerros hemos estado ocupando realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, se puede, ¿ya? Se puede pegar el siguiente salto y ese es como mi desafío simplemente. Así que eso es lo que yo les quería presentar, es dejarlos invitados a dar el siguiente paso. Y bueno, quedo atento a preguntas, dudas. Voy a poner por ahí mi correo que lo puse al principio, pero quizás ni siquiera lo mencioné. Pero bueno, es súper fácil mi correo. Y si es que alguien se queda con dudas después o tiene ganas de implementar cosas en su organización, me llama nomás y vemos cómo lo podemos hacer en esta situación pandémica. Eso, gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Invitamos a los participantes del BIM Forum Valparaíso si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna aclaración de la presentación. Yo tengo una pregunta. De nuevo. Adelante, Cristian. Hola, Rodrigo. ¿Se han podido como trabajar porque la implementación, o sea, avanzar hacia la construcción 4.0 va a significar que en el fondo va a tener que estar todo muy relacionado entre arquitectura, los especialistas, las constructoras y todo, y que encuentro que ahora, la inmobiliaria también obviamente, eso no existe, ¿cachai? Yo encuentro. Entonces, si es que han podido trabajar en cómo hacer el nexo, como desde el comienzo entre las constructoras, los especialistas y todo, porque como tú decías, igual hay barreras, ponte tú, contractuales, que no, o sea, no se me ocurre ahora cómo se puede sortear, ¿cachai? Si es que han tenido alguna experiencia en cómo coordinar a los distintos actores. Sí. Bueno, lo que dice es súper importante y nosotros igual tal vez estamos un poco en el mundo de la edificación quizá bastante neteados con ese sistema constructivo, con el diseño, licitación, construcción. Y si uno va, incluso ni siquiera sale de Chile, pero se va a una industria un poquito más parecida, como la minería, ellos no tienen esos sistemas constructivos. O sea, ya se contrata, hay proyectos del tipo ya un poquito más cercanos, son los diseño-construcción. Y eso quiere decir que es una pura empresa, no necesariamente. A veces es un consorcio el que postula. ¿Ya? Entonces hay una oficina de ingeniería más una constructora y postulan juntos. Por lo tanto, están desde el principio en el proyecto. Eso se puede hacer, incluso hay proyectos públicos en donde se ha hecho. ¿Ya? Eso es un primer paso, digamos, que uno podría pensar rápido. ¿Ya? Por otro lado, hay una propuesta que es bien simple para el número de inmobiliarias constructoras que son primas, digamos. ¿Ya? Y eso lo estudiamos nosotros, que nos sorprendimos que en realidad, si bien son primas, ¿ya? O hermanas, con la constructora X inmobiliaria, o sea, perdón, X inmobiliaria y X constructora, una vez ni siquiera le cambian el nombre, no hay conexión. Y al final podríamos decir que, pucha, obedecen al mismo patrón, ¿eh? O la misma patrona. Y lo que estamos empezando a hacer es que las constructoras, la inmobiliaria toma un poquito la batuta y empieza a invitar a la constructora a etapas tempranas. ¿Ya? Eso lo logramos en algunas empresas de Santiago, incluso los dos proyectos que yo evalué, en donde les mostré estas interacciones. Una cosa súper peculiar es que en ambos casos, el constructora inmobiliaria era la misma. ¿Ya? En ambos casos, lo que no pasa siempre, no siempre tenemos esa suerte, pero yo les digo, tampoco se ha dado, ¿ya? La verdad es que no se le había ocurrido. Oye, no invitemos a la constructora en etapa temprana. Y eso es una fase un poquito más sencilla. Ya pensar ya con un cambio cultural un poquito más potente, están otros tipos de contratos que logran integrar completamente esto, que son se han estudiado bastante, que son los contratos IPD o Integrated Project Delivery, ¿ya? Que es un único contrato que se genera al principio. Existen algunos proyectos, mucho menos casos donde se implementan estos contratos, hay que ser súper sincero. Se aplica para proyectos grandes, ¿ya? La mayoría de los grandes, como casos famositos de los proyectos integrados, Integrated Project Delivery, son hospitales, ¿ya? Proyectos bastante complejos de realización. Y en Chile ya yo por lo menos, que tengo conocimiento, se están pensando, se están diseñando 3 proyectos IPD que yo conozco en empresas cercanas. Puede ser que hayan más, ¿ya? Proyectos integrados en donde se contrata se genera este consorcio desde el inicio entre oficinas de diseño en sus diversas opciones y oficinas y constructoras, ¿ya? Y lo último, que también es mirar un poquito lo que se hace en algunas industrias parecidas. Uno puede hacer cosas bien simples con estos famosos talleres de constructabilidad que a veces se pueden hacer invitando a las constructoras.
hay empresas que no son chilenas, pero que están en Chile, que hacen estos talleres de constructabilidad, empiezan a modelar el proceso constructivo, pero claro, muy alineado a las obras industriales, en donde las maniobras se tienen que diseñar también porque son maniobras complejas. Eso se puede realizar. ¿Ya? Hay empresas que lo hacen. Y bueno, lo otro que está pasando naturalmente, que yo creo que varios de ustedes se están dando cuenta, es que las oficinas de diseño se están agrandando un poco y están empezando a tomar más carga de lo que normalmente tomaban. Y si bien en mi experiencia yo estuve haciendo parte de mi doctorado en España, la oficina de arquitectura, la mayoría ofrecía el servicio completo. ¿Ya? Casi lo único que se subcontrataba era la estructura. Todas las otras especialidades de la oficina de arquitectura la ofrecían el paquete completo. Y eso yo creo que está pasando un poco acá también, sobre todo con hartas oficinas que son oficinas de arquitectura quizás chiquititas, menos conocidas, pero que están ofreciendo el servicio de coordinación BIM. Por lo tanto, sí o sí se tienen que articular y tienen que trabajar un poquito más integrado con más especialistas, sobre todo de instalaciones, que creo que en la última encuesta BIM siguen siendo lo que están un poquito más atrás en este camino. ¿Ya? Así que eso, me alargué con la respuesta, perdón, Crista. No, gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Pero di como un barrido de varias posibles opciones. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta final antes de terminar? Yo Carolina. tengo un comentario, más que pregunta. Oye, me pareció súper interesante, Rodrigo, ese estudio que presentaste. No lo habíamos visto, no sé si lo habían presentado en otro lado, pero no lo habíamos visto. Y sería súper bueno si nos pudiéramos juntar para verlo como más en detalle. Yo creo que hay hartas cosas o sea, creo que es interesante como mostrar ese tipo de resultados y también ver qué se puede hacer a partir de eso, qué medidas hay que tomar. Así que Sí. súper interesante. Sí, bueno, es súper reciente. La tesis la defendí el 9 de noviembre, así que un mes casi de ahora. ¿Ya? Y algunos resultados igual todavía están medio escondidos porque quizás no saben todos, pero cuando uno publica estas cosas, hasta que no aparezca en la revista, tiene que tenerlo un poco fondeado, pero da un poco lo mismo. Ya creo que a Crista, creo que a ti te molesté. Uno de tus proyectos fue Sí. fue uno de los proyectos que evaluó en Valparaíso. ¿No? Y el siguiente paso que tenemos ahora es decir, ya, todo bonito, hay mejor colaboración, hay mayor aprendizaje, hay mayor interacción, pero muéstrame, show me the money, ¿cierto? Eso igual es importante y es el siguiente paso que nosotros tenemos, que es el proyecto que yo ahora voy a postular para el próximo año a un Fondesit, de sacarle los indicadores, empezar indicadores de productividad. Y eso es un desafío importante porque en realidad no todos los indicadores de productividad lo vamos a ver en la etapa de diseño. Hay que evaluar el proyecto, bueno, incluso hasta, como mínimo también hay que ver el impacto del diseño en la etapa constructiva. Eso es lo que hay que hacer ya. Y eso implica igual un estudio harto mayor porque implica medir desde el diseño y después la construcción. Y eso no siempre es pasemos al siguiente paso. Y ahí hay un desafío bien interesante que nosotros estamos haciendo desde BIM Forum. Ya tenemos alguna idea de empezar a cuantificar la RDI, ¿ya? Los requerimientos de informaciones. Esa es una de las vueltas que le estamos dando. Ya tenemos unos estudios preliminares, pero tampoco voy a hacer spoiler, en donde analizamos con cerca de 2000 RDI. Pero claro, es difícil cuantificar el costo todavía. ¿Ya? Tenemos que buscar alguna metodología para eso, porque cuando les mostremos lo que se va a reducir en dinero las constructoras, yo creo que si ahora están convencidos, ahí ya van a ser muy pocas las que no van a entrar al juego. Así que no, genial. Y como mencionaba Carolina, bueno, y eso voy a hacerle un piropo a Plan BIM, que siempre lo hago en todos lados cada vez que me toca exponer. Como me tocó evaluar proyectos en varias partes, algunos en Brasil, otros en Colombia, otros en España, y sin pelar a nadie, creo que la gradualidad con que se ha implementado Plan BIM es bien serio y no pasa cosas como pasan en otros países, como entregue para el permiso
entreguen el modelo BIM reglamentariamente, y la gente que revisa no tiene idea de BIM y lo tienen que pedir, y al final se convierte en un check muy poco funcional, y eso está pasando en muchos países que han intentado meter el acelerador rápido, y acá en Chile yo creo que se está tomando con la gradualidad, con la formación a los revisores, que son los primeros, ¿cierto? Si no te lo pueden revisar, está difícil, ¿para qué lo vamos a hacer? Así que eso es algo súper positivo que se está haciendo en Chile, bueno, y BIMforum, Plan BIM, lo estamos haciendo, yo creo, súper bien. Ya, bueno, somos ejemplos. Cada vez que me toca exponer afuera, en Ecuador, Colombia, como por ejemplo en Chile. Así que eso es súper bueno, sentirnos orgullosos, porque a veces como chilenos somos harto autoflagelantes, ¿ya? De que aquí lo hacemos todo mal. Es muy cierto. Bueno, muchas gracias a Rodrigo, a Carolina por acompañarnos el día de hoy, por estar en este encuentro de BIMforum Valparaíso. Le recuerdo a todos los socios de que esta actividad, bueno, la dejamos grabada y va a estar compartida en el sitio de la CDT Academia, para que puedan revisarlo o volver a ver